quejan. Que no hay clínicas, se quejan. Que hay clases, se quejan. Que no hay clases, se quejan. Todo. Ok, entonces... Génesis hasta con gorrito, está pobre Génesis, muriendo de frío. ¿Qué onda, Luis? ¿Qué onda, Carlos? Carlos debe estar muy despeinado porque nada más nos enseña el... Es el peinado de siempre, entonces. ¿Qué onda, Adrián? ¿Quién más anda por aquí? Estamos haciendo tiempo que entren más porque ahora sí, 39 apenas. Dormilones y dormilonas. Adriana, hola Adriana. Vamos a dar un minuto más. José Ramón, Fer, Starbucks, Alessandra Palacios, ¿qué onda? ¿A poco sigues con... A ver, cuéntanos el chisme mientras. Fer, ¿sigues con el Starbucks? Sí. Eso. ¿Por qué no? Sí, sí, ya lo sé, nada más ahí. Estoy molestando. Con el famoso Brian, ahí me los saludos al Brian, nada más sé de él por redes sociales, pero está muy ahí me bien. los saludas. Vamos a ver quién está, Margarita, Aldo, que nos está presumiendo su desayuno, Carlos, no te había visto, Adrián, Carlos Adrián, ¿qué onda? Alessandra, Clindy, ok, muy bien, ya saludamos a algunos, vamos a Francisco que está entrando. Muy bien, vamos a entonces dar paso al caso. Luis M., lee el caso, por favor. Paciente femenino de 15 años de edad con antecedentes de asma desde los 4 años acude a consulta ya que refiere que en la última semana ha usado Conviven 2 aspiraciones cada 8 horas. Y a pesar de eso presenta sensación de pecho apretado y por la noche se levanta con sensación de falta de aire. Ok, a diferencia de la otra enfermedad que vamos a revisar, el asma es una entidad clínica de justificación o de fondo genético. Entonces, siempre que hablemos de asma, tenemos que escarbar dentro de los antecedentes heredofamiliares con asma. Eso va a fortalecer el diagnóstico, por un lado. Y por otro, el asma va a tener, no lo dice, no viene en su libro, pero el asma va a tener un inicio de síntomas muy temprano. Estamos hablando que los pacientes asmáticos van a debutar con la enfermedad muy tempranamente. O sea, estamos hablando que van a empezar a tener asma desde, obviamente no como tal asma, porque hacer el diagnóstico de asma, créanme que a veces es difícil. Entonces, los médicos de contacto o los médicos pediatras o incluso a veces los especialistas también en neumología, no solemos dar un diagnóstico como tal de entrada de asma. Y yo no veo niños. Las poquitas veces que vi niños, eso puede generar un poco de estrés en la familia, decirles que su hijo es asmático y entonces generar una situación un poco molesta a veces con la familia. Entonces, por lo general, no manejamos de entrada el diagnóstico de asma y le decimos, o malamente, porque pues no está bien dicho, le decimos que está a un punto, así como ustedes están a un punto de pasar el 6º semestre, así decimos los médicos, estamos a un punto de asma, o sea, casi nada. O
también la otra terminología muy frecuente es decir que tiene principios de asma. Eso de principios de asma es como decir es que tiene principios de embarazo, ¿no? Es muy ambiguo, o está embarazado o no está embarazado, o es asmático o no es asmático. Entonces, el asma suele tener sus primeros síntomas, sus primeros episodios de broncoespasmo antes de los 5 años. ¿Cuál es el principal síntoma así característico del asma? ¿Disnea? No, fíjense que no. Ese sería de EPOC, de asma. ¿Sibilancias? Sibilancias. El síntoma cardinal de asma es sibilancias, y así coloquialmente los pacientes o la familia, en el caso de los niños, suelen decirles que les silba el pecho como si tuvieran un pollito ahí en el pecho, o unos gatitos también así lo suelen referir con bastante frecuencia. Y suelen tener este cuadro clínico, paciente de 15 años con antecedentes. Aquí pudo haber salido la situación de no decirles francamente que tenía asma, sino que tenía episodios de sibilancias a partir de los 5 años. Y una situación muy frecuente que ocurre en asma es que la enfermedad, no sé si ayer les pregunté si alguno era asmático y me sorprendí que nadie era asmático. Es como cuando les pregunto si alguien fuma y todo el mundo dice que no, que nadie fuma. A los alumnos, eso también es bastante sorprendente. Pero les decía, la cuestión del asma es por prevalencia a nivel de la población mexicana, hay estadísticas muy variadas. Se dice que va desde una prevalencia muy bajita, que es de aproximadamente del 2 al 4%, 5%, a una prevalencia muy alta que va por ahí de alrededor del 10 a 15%. Entonces, siempre al cerrarlo, lo cerramos en 10%. Si somos un foro de 40 o 50 gentes, pues aproximadamente 4 o 5 serían asmáticos. Por eso me sorprendió ayer que nadie contestara que era asmático, o quizás son asmáticos, pero les dijeron que están a un punto y por eso todavía no podemos decir que son asmáticos. Entonces, les decía, en este caso les puse como tal diagnóstico de asma de los 4 años, pero muchos pacientes cuando llegan conmigo a la consulta ya de adultos, me llegan con episodios de sibilancia, y es muy común, al menos en nuestro estado, aquí en Tuxtla, que los episodios se presenten sobre todo en época cuando empieza a llover, cuando hay cambio de clima, cuando empieza el frío. O sea, de septiembre en adelante los asmáticos empiezan a tener estos cuadros de complicaciones o de agudizaciones. Y entonces es muy común que yo les pregunte, oye, ¿y de pequeño cómo eras? No, pues fíjese que igual me silbaba el pecho, pero pues nunca me dijeron que era asma. Bueno, entonces ahí vamos haciendo la historia familiar, preguntando si tienen algún familiar con asma. Vamos estableciendo la cadena ya de cuándo empezaron los síntomas. Si empezaron en la infancia, pues eso va a apoyar mucho al diagnóstico. Y si se presentan de manera ya, porque les decía, los asmáticos suelen tener un curso de enfermedad aproximadamente hasta los 10, 12 años que empieza la adolescencia. Y de la adolescencia en adelante, el asmático se olvida de que es asmático, deja de tener esos episodios. Una gran mayoría de ellos deja de ser sintomático y en algún momento de la vida vuelve a reactivarse la enfermedad. La reactivación ahorita que más, quizás haciendo un análisis de los casos que me tocan ver, las reactivaciones más grandes las estoy viendo por estrés. O sea, gente que era asmática en la infancia, que desapareció en la adolescencia y que nuevamente en la etapa adulta, adultos jóvenes, por ahí entre los 30 a los 40 años, empiezan nuevamente con episodios de hiperreactividad. Como desencadenante he encontrado mucho asociado al estrés. Y bueno, esta paciente de 15 años acude a la consulta ya que tenía terapia de rescate, que es el Conviven, 2 aspiraciones cada 8 horas. En la última semana, ¿cómo ven esa situación? Parcialmente controlada. No nos da mucha información.
no nos da mucha información, pero ya una persona que está usando Conviven cada 8 horas por una semana, con sensación a pesar de su uso, con sensación de pecho apretado y con sensación de falta de aire, ya, o sea, ya completamos mucho más la oración. ¿Qué les hace pensar? ¿Cuántos criterios va a tener ahí? No, es que Rodolfo. ¿Qué? ¿Que no está controlado? No le está haciendo efecto el Conviven. Ajá. ¿Y cuántos criterios va a tener? Sí, para decir dentro de la clasificación del grado de control, ¿cuántos criterios tiene? Pues que se levante por la noche es uno. Síntomas nocturnos, o sea, El que tiene más de 2 aspiraciones cada 8 horas, muy frecuente, la terapia de rescate. Ok. Y el hecho que les diga que tiene pecho apretado, o sea, tiene limitación para sus actividades diarias. Digo, no les va a decir así tal cual acá está, limitaciones diarias. Tiene el pecho, o lo puedes clasificar como en síntomas diurnos. Puedes meterlo en cualquiera de los dos, limitaciones o síntomas diurnos. Se despierta por la noche y tiene terapia de rescate. Entonces, ¿cómo clasifican esta enfermedad? No de acuerdo al grado de control. Sin control. Sin control, ¿verdad? Entonces es una paciente que no está controlada. Y entonces, ¿cuál es la dosis de Conviven que está usando este paciente? ¿Qué es el Conviven? Es bromuro de hipatropio, doctor. Con salbutamol. Con salbutamol, así es. Entonces, ¿y de cuánto viene? ¿De cuánto viene el salbutamol? No sé, doctor. Ahí sí, aquí está en el cuadro que les dije que le sacaran foto. Bueno, no viene la dosis, pero aquí lo debieron haber investigado. Salbutamol, que es un beta-2 adrenérgico, viene de 100 microgramos y el bromuro de hipatropio viene de 20 microgramos. Entonces, la dosis que está usando este paciente, ¿cuánto es? ¿600 microgramos? 600 microgramos de salbutamol y 60 de hipratropio. O sea, es un paciente que está totalmente descontrolado. Y de acuerdo al grado de control, ¿en qué categoría pondríamos a este paciente? No controlado. No controlado. Paciente no controlado. Tiene más de 3, tiene más de 3 síntomas de categorías de la clasificación. Y bueno, ¿cuál sería la estrategia de tratamiento en este paciente? Aquí vamos a tener una discusión, podría decirse, ahora sí que entre cada especialista podríamos sacar una respuesta. Les voy a decir cuál es mi mejor respuesta o cuál sería mi mejor situación, pero quiero oírlos a ustedes. ¿Cuál sería la estrategia de tratamiento? O sea, lo que no se les puede ir. A ver, Fer, ¿qué es lo que no se te puede ir en el tratamiento de este paciente? ¿Qué le tendrías que dar así a fuerza? Así como cuando no te llevan tu Starbucks que te lo tienen que llevar. ¿Qué le tienes que dar a fuerza a este paciente?
Era corticosteroides. Corticosteroides. Ajá. Así es. O sea, lo que no se les puede olvidar en este caso de asma es corticosteroides. Y se los recalco y se los digo porque la gran mayoría de pacientes asmáticos que me refieren, así como este caso que estamos revisando ahorita, me los mandan solamente con salbutamol. Primera terapia para el paciente, salbutamol. Y eso es un error muy grave que he detectado en los médicos de primer contacto. El salbutamol está bien como terapia de rescate, pero si no le das una terapia antiinflamatoria, pues ese paciente asmático va a mejorar un poquito en sus síntomas, pero vas a tener recurrencias inmediatamente. Entonces, la primera terapia, estoy totalmente de acuerdo, es glucocorticoide, y ahí sí es donde yo les decía que podemos caer en controversia. ¿Por qué? Porque podemos dejarlo en un paso 2, podemos dejarlo en un paso 3, o incluso quizás rápidamente escalarlo un paso 4. ¿Cuál sería, si fuera, como se los dije el día de ayer, como si fuera paciente nuevo de primera vez, ¿en qué paso lo dejo? En el 2. En el 2. Paso 2. Pacientes, si fuera este paciente que nunca se le ha hecho el diagnóstico de asma, paso 2. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Ahí lo podríamos dejar. Glucocorticoide a dosis bajas, inhalado cada 12 horas. Pueden ser 80 microgramos de budesonida en la mañana y 80 en la noche. Pero basado en la experiencia que tengo de ver pacientes asmáticos, este paciente con dosis, o sea, con solamente terapia de esteroides no va a mejorar. Generalmente nos vamos a un paso 3, porque en el paso 3 vamos a combinar la terapia con un beta-2 adrenérgico y estaría mucho más cubierto. Paso 3, corticosteroide en dosis baja más beta-2 adrenérgico, que era lo que yo les pedí que revisaran ayer, que buscaran los nombres diferentes a Ceretide y Formoterol, y Symbicort, ¿cuáles fueron los que encontraron? ¿Cuáles encontraron aparte de el Ceretide y el Symbicort? ¿Ninguno? A mí se me olvidó buscar. ¿Desunida, doctor? Budesonida es la sal que se ocupa en el Symbicort del esteroide. ¿Qué otro? Les decía que los dos más usados o comerciales, bueno, los dos más usados son por la cuestión institucional, que es el Symbicort y el otro que es el Ceretide. El Ceretide que es este que está por acá. Es el Symbicort y el Ceretide. Son los dos más usados, pero no son los únicos, que era lo que yo les decía ayer. Symbicort y Ceretide. Symbicort y Ceretide. Les decía que no son los más usados porque pues, es lo que hemos tenido habitualmente en el sector público durante muchos años. Pero tenemos otros dispositivos un poco más nuevos, que es el Innovair, que tiene formoterol con entonces me fue a mí también el nombre. Ahorita vamos a buscarlo. Y el otro que es Vaneir, que también se ocupa bastante. Innovair. Es con beclometasona, si no mal recuerdo. Sí, es beclometasona.
Sí, es beclometasona. Entonces, tenemos el Inovair, que es formoterol con beclometasona, que ya es un esteroide diferente. Tenemos también el Baneir, que ocupa formoterol también con budesonida. Y las tres, entonces, los tres esteroides que solemos tener comercialmente es la fluticasona, la budesonida y la beclometasona. Son los tres esteroides más usados. Y los beta-2-adrenérgicos son el formoterol y el salmeterol. Ahí sí, de esos no tenemos ningún otro más. Entonces, yo les decía que en este caso, en particular, vamos a tener la discusión, si nos apegamos o si les pongo en el caso clínico del examen, que es un paciente que es caso nuevo y que nunca recibió tratamiento, bueno, nos tendríamos que apegar a la guía y dejarlo en el paso 2. Pero si es un paciente que ya está en el paso 2, lo que sería es ponerlo en paso 3. Y caso contrario, si estuviera en paso 3, lo que tendríamos que ponerlo es en paso 4. Entonces, de esa manera atenderíamos a esta paciente de 15 años. Ok, entonces, Francisco Javier, lee el caso 2. Paciente masculino de 55 años de edad con antecedentes de tabaquismo desde los 20 años a razón de 10 cigarros cada 7 días. Desconoce ser portador de asma, pero comenta que en los últimos 3 años, en la época invernal, ha presentado sibilancias, así como expectoración blanca. Se realiza una espirometría con el siguiente resultado. BF1, BFC 67%, BF1 67%, BFC 70%, con reversibilidad del 11% y 211 mililitros, perdón. Mililitros, ok. ¿Qué opinan de este caso? Pues sí tiene asma. Efectivamente, ¿por qué tiene asma? Por Podría la ser. reversibilidad que tuvo. Que tiene reversibilidad. Tiene reversibilidad que se queda corta en el porcentaje, 11%, pero en mililitros rebasa los 200. Tiene un patrón obstructivo. Tiene un patrón obstructivo, efectivamente, con reversibilidad casi completa. Y aquí es en los últimos minutos, para que aquí cerramos la clase de hoy. Este paciente quizás es asmático y no alcanzó el 12% que pide la guía. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanza Por ese el 12%? tabaquismo. Seguramente por el tabaquismo. Si este paciente no fumara, seguramente tendría mayor reversibilidad, estaría quizás en el 15 o en el 20% y más de 200 mililitros. Para mí es asmático y si sigue fumando va a terminar siendo también una enfermedad mixta, es decir, asma y EPOC, que no están peleados uno de otro. La mayor incongruencia que yo encuentro en los asmáticos es que fumen. Les paso que les dé gripa, les paso que se mojen, les paso todas las situaciones ambientales que no se pueden controlar. Pero un asmático fumando se me hace la peor tontería que pueda haber, porque no hay un componente tan tóxico para el pulmón como el cigarro. Y si ya de por sí tienes una enfermedad crónica respiratoria, entonces lo que vas a generar es una enfermedad descontrolada. Entonces, seguramente este paciente de 55 años ha sido asmático, porque pues eso va a ser muy raro que en un paciente con EPOC tengamos reversibilidades de estos porcentajes. Un paciente con EPOC, cuando le hacemos una prueba con broncodilatador, pues sí que va a mejorar un 2, 3%,
o 100 mililitros, pero que te rebase los 200 es bastante raro. Y bueno, y como dice ahí, y lo comentábamos al inicio de la clase, en la época invernal presenta sibilancias y expectoración blanquecina. Vamos a revisar o vamos a hablar de POC. Seguramente el viernes vamos a empezar. Y el EPOC tiene una característica bien importante. El EPOC todo el tiempo están enfermos. Todo el tiempo están sintomáticos. No es como el asma. El asmático puede estar sano meses o años incluso. Pero el EPOC no. El EPOC es sintomático todos los días, todos los días. Va a haber días muy buenos y va a haber días muy malos, pero todos los días tiene síntomas. Es una de las constantes más llamativas. En este caso, el paciente se comporta como asmático totalmente. Desconoce ser portador de asma, pero en los últimos 3 años, en la época invernal, ha tenido sibilancias y expectoración blanquecina. Y tiene esos porcentajes de reversibilidad. Ok, vamos a dejar hasta aquí para que las preguntas las contestemos el día de mañana. La verdad, se va rapidísimo el tiempo. O hablo mucho, o ustedes me ponen mucha atención, pero no puedo avanzar. Al paso que vamos a acabar con el doctor Porfi. El doctor Porfi empieza el siguiente semestre y todavía sigue dando clases a los que estaban... no se crean, pero el doctor Porfirio va igual de lento que yo siempre. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y creo que mañana acabamos el último caso de asma. O hay uno más. Mañana los acabamos y el viernes empezaríamos con la parte de EPOC para que la vayan revisando. Y ahora sí, ya mañana es viernes.